¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, te presentamos el espacio ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. ¿Sabías que es más que un programa de audio? Es un desafío a conocer mejor la palabra de Dios y saber más de aquellas cosas que están escritas en la Biblia Y que no siempre las sabemos. ¿Sabías que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿No lo sabías? Pues lo puedes leer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Hay muchas más cosas de la palabra de Dios que aún no las sabemos, pero que iremos descubriendo juntos en el programa ¿Sabías qué? En este canal de radio. Luz a las Naciones. Una voz de salvación a tu corazón. En el capítulo de hoy de este programa ¿Sabías qué? Fobos. El temor razonable y el insensato. La palabra phobos significa miedo, temor, y en el griego de todas las épocas ha sido considerada una palabra intermedia. ¿Sabías que la palabra en sí es completamente neutral, pero según la forma en que se use y el contexto en que se encuentre, puede tener significado positivo o negativo? Pues sí, y puede describir algo que es útil y digno de elogio o por el contrario, algo nocivo y despreciable. En griego, phobos, miedo, puede ser tanto la característica de un cobarde como de un hombre verdaderamente religioso. ¿Y sabías que en el griego clásico tiene 3 significados principales? Homero casi siempre la usa con el significado de pánico o fuga. Y en el griego primitivo siempre comporta la idea de fuga, de huir aterrorizado de la batalla. La voz pasiva del verbo correspondiente, phobase, significa ser puesto en fuga, y es lo opuesto a hipomoní, del que procede hipomeno, que significa aguardar a pie firme, soportar. La palabra expresa el fallo nervioso que hace a un hombre apretar los talones y huir despavorido. Generalmente, en el griego clásico, phobos significa miedo, en el más amplio sentido de la palabra, y es lo opuesto a zaros, que significa coraje. Y finalmente, en el griego clásico, phobos significa el temor que se tiene o la reverencia que se da a un gobernante de alto rango, y especialmente a un ser superior. Denota la profunda sensación de respeto que un hombre experimenta en presencia de alguien que es infinitamente superior a él. Phobos es muy común en el Nuevo Testamento, donde se encuentra unas 47 veces. Veamos la palabra en los evangelios sinópticos y en Hechos. Se usa con referencia a la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús andar sobre las aguas. Podemos leer en el Evangelio de Mateo en el capítulo 14 y versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Y cuando calmó la tempestad. Lo leemos en Marcos capítulo 4, versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Se utiliza respecto de la reacción de las gentes tras la curación del paralítico. Lucas capítulo 5, versículo 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Tras la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Lucas capítulo 7, versículo 16.
Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y tras la curación del endemoniado gadareno. Lucas capítulo 8, versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Se emplea respecto de la turbación de Zacarías cuando vio al ángel del Señor junto al altar. Lucas capítulo 1, versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Al temor de los que estaban presentes cuando Zacarías recobró la palabra. Capítulo 1, versículo 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. De los pastores que oyeron el cántico de los ángeles. Lucas capítulo 2, versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. De los guardas de la tumba cuando el ángel removió la piedra. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 4. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. De la forma en que las mujeres volvieron a casa tras haber visto la tumba vacía. Mateo capítulo 28, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y de las sensaciones que experimentarán los hombres en medio de los impresionantes eventos de los últimos días. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. También se usa con relación a la actitud de los testigos de la muerte de Ananías y Safira. Lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. De la iglesia se dice que andaba en el Phobos, el temor del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Más de una vez, en los evangelios sinópticos y en el libro de los Hechos, describe el efecto especialmente vivo que causa en el ánimo de un hombre el hallarse frente al divino poder en acción. Siempre expresa lo que siente un hombre cuando se encuentra cara a cara con algo que está fuera de él, que es diferente a él, que lo trasciende, que no puede entender. He aquí la gran verdad de que no puede haber religión sin reverencia. Entre el hombre y Dios hay intimidad, pero no familiaridad. Phobos describe el sentir del hombre que está perdido en lo maravilloso, en el amor y en la alabanza. Describe el temor que experimenta la criatura en presencia del Creador. Phobos es la reverencia esencial del hombre en presencia de Dios. En el resto del Nuevo Testamento es una palabra mucho más complicada. Tiene tanto el sentido positivo como el negativo. Pero, ¿qué os parece si continuamos la próxima semana con este interesante e importante tema sobre el temor de Dios? Hasta entonces, os dejamos meditando en Dios y en su palabra y nos vemos la próxima semana. Que Dios os bendiga. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. La pregunta de esta semana. ¿Somos temerosos o miedosos? ¿Somos valientes o atrevidos y osados? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuál es tu respuesta? Llámanos con ella al teléfono gratuito 910 18 13. O escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com. Te enviaremos una Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento sin ningún compromiso por tu parte.
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esperamos en el próximo ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cosas que debemos saber.